¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo a veces la vida decide dar un giro exactamente en el momento en que menos lo esperamos? Normalmente creemos que quienes tienen diplomas, estatus y títulos son los que dictan las reglas. Pero, ¿y si te dijera que, en un simple taller, una frase irónica transformó a un humilde mecánico en protagonista de una historia que se volvió viral en toda la ciudad? Es casi contraintuitivo, pero justamente en las situaciones más improbables es cuando la vida nos da las mayores lecciones. Lo curioso es que esta historia empieza con arrogancia y prejuicio, pero termina con respeto y transformación. Y por eso conmueve tanto a quien la escucha, porque todos, en algún momento, ya fuimos como la ingeniera que subestimó, o como el mecánico que tuvo que probar su valor en silencio. En ese contraste habita una verdad incómoda. El mundo no se mueve solo por títulos, sino por la fuerza de la humildad y el coraje de no rendirse. Y aquí está la recompensa rápida de esta reflexión. Al acompañar esta narrativa hasta el final, notarás que no son las apariencias las que definen a las personas, sino las actitudes que toman cuando nadie cree en ellas. Así que prepárate. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en una metáfora poderosa sobre amor, respeto y transformación, y puede cambiar la forma en que ves a las personas a tu alrededor. Sofía entró al taller con la seguridad de quien carga años de conquistas y títulos estampados en el currículum. Sus tacones resonaban en el suelo de cemento, casi como un recordatorio de su posición en el mundo de los proyectos millonarios. Al ver a Joaquín, un mecánico sencillo con las manos marcadas por el tiempo, lanzó la provocación: «Si logras arreglar este motor, me caso contigo». La frase salió con una risa, mitad burla, mitad incredulidad. A su alrededor, las miradas se llenaron de expectativa, como si estuvieran a punto de presenciar un espectáculo imposible. Este tipo de escena no ocurre solo en talleres, se repite en oficinas, aulas e incluso en familias. ¿Cuántas veces alguien fue menospreciado solo por su apariencia, por la ropa sencilla o por el lugar donde trabaja? Sofía representaba la voz de muchos que juzgan antes de conocer, mientras Joaquín simbolizaba a todos los que son puestos a prueba sin aviso previo. Es casi como si la vida disfrutara poner al orgullo en jaque a través de encuentros inesperados. Y, seamos sinceros, es en esos choques donde ocurren los mayores giros. Si lo piensas bien, todos hemos sido Sofía y Joaquín en algún momento. Ya nos hemos reído de alguien pensando que no lo lograría, y también hemos sido blanco de esa misma risa en otras situaciones. La lección es clara. El escenario de la vida nunca avisa cuándo va a comenzar el espectáculo. Y en aquel taller, el motor roto no era solo un desafío mecánico, sino una invitación a mostrar quién realmente era capaz de sostener sus palabras. Lo más curioso es que, sin darse cuenta, Sofía estaba a punto de dar inicio a una transformación que iría mucho más allá de los engranajes de aquel coche. Joaquín no respondió con palabras, porque sabía que algunas situaciones exigen silencio más que justificaciones. Solo respiró hondo. Se secó la frente con el dorso de la mano y remangó las mangas. Con cada herramienta improvisada que tomaba, era como si dijera: «No necesito demostrar nada a nadie, solo a mí mismo». Mientras las risas aún resonaban, su mirada se mantenía fija en el motor, como quien ve más allá de las piezas y encuentra propósito en el desafío. Esa postura es rara hoy en día, cuando muchos quieren aplausos incluso antes de presentar resultados. Joaquín nos recuerda a esos artistas callejeros que tocan violín en el metro, sin esperar reconocimiento, pero terminan conmoviendo multitudes. Su forma de actuar demuestra que el verdadero valor no está en el ruido de la platea, sino en la consistencia de la entrega. Él sabía que cada giro de llave, cada movimiento preciso, era una oportunidad de mostrar que la sencillez también guarda grandeza. Y mira, esto vale para cualquier área de la vida. ¿Cuántas veces te enfrentaste a tareas que parecían estar por encima de tu capacidad, pero que fueron vencidas paso a paso? La lección de Joaquín es práctica. Céntrate en lo que tienes delante. Usa lo que está en tus manos y avanza. Es como cocinar con pocos ingredientes y aún así preparar un plato que sorprende a todos. En el fondo, es esa determinación silenciosa la que construye historias memorables y abre camino a revelaciones que nadie imagina. Con movimientos firmes y seguros, Joaquín comenzó a desmontar el motor, como quien hojea un libro que ha leído innumerables veces.
No había vacilación, solo la tranquilidad de quien conoce los detalles más íntimos de aquella máquina. Mientras los curiosos observaban, la incredulidad fue dando lugar a la admiración silenciosa. Lo que parecía imposible a los ojos de muchos empezó a tomar forma ante ellos. Cada ajuste, cada giro de llave, revelaba un talento escondido tras la humildad. Esa escena es casi una metáfora de la vida. ¿Cuántas personas viven ocultando habilidades increíbles simplemente porque nunca tuvieron la oportunidad de mostrarlas? Muchas veces, basta solo una oportunidad o incluso un desafío inesperado para que la verdad salga a la luz. El talento de Joaquín no nació ese día. Siempre estuvo allí, pero fue la mirada prejuiciosa de Sofía la que le dio escenario para que todos percibieran su grandeza. Es como una joya en bruto que solo revela su brillo cuando es pulida por la presión. Y seamos sinceros, todos tenemos un motor esperando ser arreglado en nuestra trayectoria. Puede ser un proyecto en el que nadie cree, un sueño guardado en un cajón, o incluso una habilidad que nunca tomaste en serio. El secreto está en no dejarse limitar por las opiniones externas. Así como Joaquín transformó chatarra en potencia, cada persona puede transformar sus dolores en conquistas. Y lo más interesante es que, con cada vuelta del motor que renacía, algo también comenzaba a cambiar en el corazón de Sofía. Sofía, acostumbrada a lidiar con gráficos, cálculos y proyectos millonarios, quedó inmóvil ante el sonido del motor que volvía a rugir. Era como si cada engranaje que giraba en perfecta sintonía desmontara también su arrogancia. Aquella risa inicial, antes cargada de ironía, ahora resonaba en su mente como recuerdo de un juicio precipitado. Por primera vez en mucho tiempo, la ingeniera se vio sin argumentos frente a algo tan simple y tan grandioso al mismo tiempo. Lo curioso es que este tipo de choque no ocurre solo en talleres. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido al descubrir que alguien a quien subestimamos tenía una fuerza o inteligencia más allá de lo esperado? Sofía experimentaba, allí mismo, lo que muchas personas viven cuando perciben que los diplomas y títulos no son suficientes para medir la capacidad de alguien. Lo que más la impresionaba no era solo el motor funcionando, sino la serenidad con la que Joaquín había enfrentado el desafío. Ese momento sirve como recordatorio de que la vida tiene una forma especial de derribar murallas de orgullo. Cuando menos lo esperamos, aparece alguien que nos demuestra que el verdadero conocimiento no se limita a las paredes de una universidad. Es como aquel albañil que, sin haber estudiado arquitectura, levanta casas que resisten al tiempo. Y en el corazón de Sofía, nacía una incomodidad que pronto se transformaría en aprendizaje, una incomodidad que aún sería amplificada por las voces a su alrededor. Cuando el motor rugió con nueva vida, el silencio inicial dio paso a murmullos de asombro. Pronto, los comentarios comenzaron a surgir como pequeñas chispas en medio del taller. Nunca había visto algo igual, dijo uno de los colegas, mientras otro movía la cabeza en señal de respeto. Incluso los curiosos que antes reían junto con Sofía, ahora se acercaban para elogiar a Joaquín. Era como si todos hubieran presenciado una especie de justicia silenciosa cumplirse ante sus propios ojos. Esas voces tienen un poder transformador. Es impresionante cómo la opinión colectiva puede cambiar en segundos. Basta un acto de valentía y competencia para dar vuelta al juego. Lo que antes era burla, ahora se convertía en aplauso genuino. Es lo mismo que sucede cuando alguien desacreditado en una empresa presenta una solución que ni los expertos lograron encontrar. De repente, la mesa gira, y quien antes era invisible pasa a ser respetado. Joaquín, con sus herramientas sencillas, había conquistado aquello que ningún diploma podía comprar. Y en ese movimiento, algo más grande estaba ocurriendo. No era solo el reconocimiento del mecánico, sino una lección colectiva sobre humildad. Cada voz que resonaba en el taller llevaba una semilla de reflexión. Al fin y al cabo, todos estaban frente a una victoria de la simplicidad sobre la arrogancia. Y Sofía, en medio de aquellas reacciones, comenzaba a percibir que su propia forma de ver el mundo estaba siendo cuestionada. Poco sabía ella que esa reflexión aún se profundizaría de manera inesperada. Sofía guardó silencio por algunos instantes, no solo por el impacto de la escena, sino por la avalancha de pensamientos que la atravesaban. Ella, que siempre creyó que la inteligencia se medía por títulos y diplomas,
Ahora veía ante sí una nueva perspectiva. Era imposible ignorar el hecho de que Joaquín, con herramientas improvisadas y experiencia práctica, había resuelto un problema que especialistas no lograron. Ese contraste comenzaba a derrumbar creencias que parecían inquebrantables. Ese tipo de aprendizaje es de los que no vienen en libros caros, sino en las situaciones que desarman el orgullo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por el uniforme que viste, sin notar el valor escondido detrás de la simplicidad? Sofía entendía en ese instante que la sabiduría también puede encontrarse en el ingenio de un mecánico, en el consejo de una abuela, o incluso en la mirada atenta de alguien que ha vivido más que estudiado. Es un choque de realidad que nos recuerda que la vida enseña de maneras nada convencionales. Y es justamente en esos momentos de giro donde surgen las grandes transformaciones. Sofía sentía que aquel taller se había convertido en sala de clase, y Joaquín, sin pedirlo, se había transformado en su maestro. Ese aprendizaje inesperado la haría repensar no solo sobre el mecánico frente a ella, sino sobre su forma de ver el mundo. Y mientras reflexionaba, un detalle curioso empezaba a cobrar fuerza en su mente. La frase que había dicho en tono de ironía ya no parecía tan absurda. Entre miradas cruzadas y risas nerviosas, Sofía comenzó a sentir el peso de su propia frase resonando dentro de sí. Aquella provocación, dicha como broma, ahora sonaba casi como una profecía. Todo el taller parecía presenciar no solo el motor funcionando, sino una promesa inesperada que tomaba forma. Joaquín, humilde como siempre, no dijo nada, solo sonrió de lado, como quien entiende que la vida tiene sus propios modos de sorprender. Es curioso cómo ciertas palabras lanzadas sin pensar pueden cambiar el rumbo de una historia. ¿Cuántas veces hemos dicho algo porque sí, y nos hemos sorprendido con las consecuencias? Sofía percibía que su ironía se había transformado en compromiso delante de todos. Y lo más intrigante era que, en lugar de sentir vergüenza, se sorprendía admirando la calma y la competencia de Joaquín. Era como si aquella simple broma hubiera abierto espacio para una conexión más profunda. En ese instante, el taller ya no era solo escenario de una reparación, sino de una revolución emocional. Sofía descubría que las promesas tienen poder cuando encuentran verdad en el otro lado. Joaquín no solo había arreglado un motor, había tocado su visión del mundo, desmontando prejuicios y abriendo nuevas posibilidades. Y a medida que esa nueva percepción crecía, la ciudad empezaba a enterarse del hecho que se esparciría mucho más allá de las 4 paredes de aquel taller. No pasó mucho tiempo para que la historia traspasara las puertas del taller y se difundiera por la ciudad. Personas que jamás habrían notado a Joaquín comenzaron a hablar de su habilidad como ejemplo de dedicación y dignidad. En bares, plazas e incluso en charlas de trabajo, su nombre era mencionado como símbolo de superación. Era como si, de repente, el humilde mecánico se hubiera convertido en un héroe invisible que ganaba voz. Eso sucede con frecuencia en la vida real. Basta un gesto inesperado para transformar a alguien común en referencia. Piensa en cómo videos simples se vuelven virales en Internet, justamente porque tocan algo humano, verdadero. Fue exactamente eso lo que pasó con Joaquín. Él no buscaba fama, pero su actitud sincera y su talento innato despertaron admiración colectiva. De cierta manera, su humildad fue la llave que dio más fuerza a su historia. Y ese reconocimiento público no era solo sobre un motor reparado, sino sobre algo mucho mayor, la valorización de oficios que muchas veces son olvidados o tratados con desprecio. Gente sencilla, que sostiene familias y transforma la vida práctica de todos, empezaba a ser vista con otros ojos. Y en el corazón de Sofía crecía la certeza de que aquel episodio no era pasajero, era el inicio de una transformación personal que se profundizaría aún más en el encuentro directo con Joaquín. Ante todos, Sofía respiró hondo y tomó la palabra, algo inusual para quien siempre prefirió estar al mando de las situaciones. Esta vez, sin embargo, no había arrogancia en su voz, sino una sincera petición de disculpas. Reconoció que había subestimado a Joaquín, no solo como mecánico, sino como ser humano. Admitir eso en público exigía coraje, y justamente en ese gesto nacía una nueva forma de respeto. Joaquín, con humildad, solo asintió, como quien entiende que el perdón también puede ser silencioso.
Ese momento es poderoso porque muestra que la transformación no ocurre solo dentro de nosotros, sino también cuando tenemos la osadía de exponer nuestra vulnerabilidad. Sofía aprendió más en aquel taller que en muchas aulas, y al reconocerlo delante de todos, enseñó una lección práctica. La grandeza no es esconder los errores, sino asumirlos y aprender de ellos. ¿Cuántas veces, en tu propia vida, has perdido la oportunidad de pedir perdón y terminaste cargando un peso innecesario en el corazón? A partir de ahí, el vínculo entre los dos dejó de ser solo circunstancial. Sofía comenzó a mirar a Joaquín no más como un mecánico cualquiera, sino como alguien que le había abierto los ojos a una sabiduría que los diplomas no podían entregar. Era el inicio de una relación construida en admiración mutua y respeto genuino. Y como toda buena historia, ese lazo no terminaría allí, sino que ganaría aún más fuerza al traducirse en una lección de vida que inspiraría a otras personas. El episodio que comenzó como una broma en un taller se transformó en una metáfora profunda para todos los que escucharon la historia. La frase irónica de Sofía, lanzada con desdén, se convirtió en símbolo de algo mucho mayor. La constatación de que títulos, estatus y diplomas no son capaces de definir el verdadero valor de alguien. En el fondo, lo que realmente mueve el mundo no es el nombre escrito en una credencial, sino el carácter, la dedicación y la forma en que tratamos a las personas. Joaquín, con su serenidad, mostró que la simplicidad puede ser un escenario de grandeza, mientras que Sofía, con su vulnerabilidad, nos recordó que aprender nunca es señal de debilidad, sino de sabiduría. Esa lección se despliega como un espejo para la vida cotidiana. Piensa en cuántas veces juzgamos a alguien solo por la apariencia. Quizás fue el camarero que te atendió en un restaurante, la limpiadora que cruza tu camino en silencio todos los días, o el vecino que trabaja como albañil y regresa a casa cansado, pero sonriente. Es fácil creer que esas personas no cargan historias grandiosas, pero si nos detenemos a escuchar, descubrimos talentos, resiliencia y lecciones que ninguna universidad puede enseñar. Es como abrir un libro antiguo, aparentemente desgastado, y encontrar páginas de oro escondidas entre las hojas amarillentas. Sofía aprendió esto de manera práctica, y esa es justamente la riqueza de la experiencia. No llegó en un congreso internacional, tampoco en un artículo académico. Surgió en el olor a grasa, en el ruido metálico de las herramientas, y en la mirada atenta de un mecánico que no necesitaba un escenario para probar su competencia. Esta escena nos recuerda que la vida frecuentemente escoge escenarios improbables para enseñarnos las lecciones más importantes. No es raro que el destino escriba sus páginas más bellas en lugares que muchos considerarían banales. El taller, con sus paredes manchadas de aceite y el suelo gastado por el tiempo, se convirtió en aula, y Joaquín, que nunca había vestido toga de profesor, fue el maestro capaz de desconstruir creencias arraigadas en Sofía, y de paso, en todos los presentes. Ese aprendizaje, que comenzó restringido a aquel ambiente, pronto se expandió por la ciudad. Lo que antes parecía una simple curiosidad, se transformó en inspiración. Personas comunes empezaron a contar la historia como quien narra una parábola moderna, recordando a todos que la arrogancia nunca debe ser la primera respuesta frente a lo desconocido. Este es el tipo de conocimiento que no se borra. Es semejante a la enseñanza de un padre o de una abuela que, aun sin haber ido a la escuela, nos transmite sabiduría basada en la experiencia. Quien ya escuchó consejos simples como siembra ahora, cosecha después, o no se mide un árbol por el tronco, sino por los frutos, sabe cuánto peso tienen esas frases. Joaquín hizo exactamente eso. Sin palabras complicadas, mostró que el valor de alguien no puede medirse por las apariencias. Y fíjate, esta lección puede aplicarse en cualquier área. Imagina en el ambiente corporativo. ¿Cuántas veces una idea brillante viene de alguien que no ocupa un cargo de liderazgo? Tal vez sea un pasante que observa de cerca los procesos, o una trabajadora de limpieza que detecta problemas de organización que nadie más percibe. Cuando escuchamos esas voces, descubrimos que la innovación no vive solo en la cima, sino en cada detalle invisible de lo cotidiano. Es como el engranaje de un reloj. Muchas veces, la pieza más pequeña es la que garantiza el funcionamiento del todo.
La historia de Sofía y Joaquín también nos enseña algo sobre las promesas. ¿Cuántas veces lanzamos palabras al viento sin imaginar el impacto que pueden tener? La frase de la ingeniera empezó como ironía, pero terminó convirtiéndose en un compromiso simbólico. Esto nos muestra que debemos cuidar lo que decimos, porque las palabras son semillas. Pueden herir, pero también pueden florecer en algo transformador. Es como decirle a un hijo, nunca lo lograrás, y luego verlo crecer con esa cicatriz. O, al contrario, decirle, creo en ti, y presenciar cómo se construye un destino diferente. Otro punto poderoso es el impacto colectivo. Cuando la ciudad supo lo que había pasado, Joaquín dejó de ser solo un mecánico para convertirse en una referencia silenciosa de dignidad. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas personas en nuestras comunidades son invisibles hasta que algo extraordinario las revela? Muchas veces, admiramos a ídolos lejanos, celebridades o grandes empresarios, pero olvidamos a los héroes cotidianos. Ese conductor de autobús que se levanta a las 4 de la mañana, el agricultor que garantiza el alimento en nuestra mesa, la enfermera que trabaja el doble sin perder la sonrisa. Son esas personas quienes sostienen el tejido social y quienes merecen nuestro respeto diario. La metáfora del motor reparado va mucho más allá de la mecánica. Nos invita a mirar nuestros propios motores internos, que tantas veces están detenidos. Sueños abandonados, talentos dormidos y proyectos engavetados también necesitan de alguien que crea y gire la llave. Tal vez tu talento esté escondido en la música que dejaste de tocar, en el libro que nunca escribiste, o en el negocio que nunca abriste. Lo que falta, muchas veces, no es capacidad, sino el coraje de ignorar las risas y seguir adelante, como hizo Joaquín. Esta historia también señala un fascinante paradoxo. Fue en el momento en que Sofía se consideraba superior cuando más aprendió, y fue en el instante en que Joaquín parecía el más inferior cuando mostró mayor grandeza. Esto nos recuerda que la vida disfruta invertir papeles para enseñarnos humildad. Después de todo, ¿cuántos generales no fueron derrotados por ejércitos menores? ¿Y cuántos maestros no fueron enseñados por sus propios aprendices? La grandeza siempre está en movimiento, nunca estacionada en títulos fijos. Al final, la lección que resuena es clara. Nunca subestimes la fuerza de la humildad y la dedicación. Son invisibles, silenciosas, pero invencibles. La frase que nació como una broma se volvió un recordatorio eterno de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que ostenta, sino por el impacto que causa. Y esa es una reflexión que debería acompañarnos cada día. Después de todo, ¿cuántos Joaquíns cruzan nuestro camino sin que los percibamos? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje dejamos pasar solo porque no tuvimos paciencia o respeto para mirar más a fondo? Y en última instancia, es precisamente esa capacidad de reconocer el valor escondido en lo común, lo que define nuestra grandeza como seres humanos. El motor volvió a funcionar, pero lo que realmente se encendió fue una llama de transformación. En Sofía, en Joaquín, en la ciudad y en todos los que escucharon esta historia. Y si miras bien, tal vez percibas que algo también empieza a encenderse dentro de ti, pidiendo que tus propios engranajes despierten y entren en movimiento. Cuando una historia termina, lo que queda no son solo las escenas que presenciamos, sino los ecos que dejan en nuestra conciencia. Y esta historia del mecánico humilde y la ingeniera arrogante no termina en el taller, continúa dentro de cada persona que la escuchó. La verdadera fuerza de una narrativa está en lo que provoca en nosotros: reflexiones, incomodidades, decisiones. Y aquí va la primera provocación. ¿Cuántas veces has mirado a alguien y lo juzgaste sin siquiera darle la oportunidad de mostrar su esencia? Quizás haya sido aquel colega callado en el trabajo, que parecía insignificante hasta que trajo una solución que salvó el proyecto. O tal vez un vecino sencillo, de quien nunca imaginaste que había vivido experiencias capaces de llenar un libro entero. El hecho es que nuestra sociedad aprendió a dar valor excesivo a títulos, ropa cara y cargos importantes, olvidando que la sabiduría y el carácter no tienen uniforme. Y ese es uno de los grandes peligros: perder la oportunidad de aprender lecciones profundas solo porque estamos cegados por la arrogancia. La historia de Sofía y Joaquín nos invita a abrir los ojos. Representa un poderoso paradoxo.
La persona con mayor conocimiento formal fue quien más aprendió, mientras que el que parecía solo un mecánico fue quien enseñó. Esto es contraintuitivo y al mismo tiempo fascinante, porque desmonta creencias que llevamos desde hace años. Y aquí va un punto práctico. La próxima vez que converses con alguien que no tenga tu mismo nivel de estudios, intenta escuchar con atención. Pregunta sobre su vida, sobre lo que ha aprendido con el tiempo. Podría sorprenderte con la riqueza de sabiduría que está escondida allí, pero no te engañes. Esta lección no es solo sobre humildad, también es sobre responsabilidad. Las palabras tienen peso, las promesas moldean destinos. Sofía dijo en tono de ironía, si logras reparar este motor me caso contigo. Pero observa cómo la vida se encargó de transformar la burla en compromiso, la risa en respeto, la broma en destino. Esto nos muestra que necesitamos ser muy cuidadosos con lo que hablamos. ¿Cuántas relaciones, carreras e incluso familias fueron destruidas por frases dichas en un momento de ira? Y al mismo tiempo, ¿cuántos futuros fueron construidos por palabras de aliento que parecían pequeñas, pero que encendieron una llama en alguien? Ahora piensa conmigo, ¿cuántas oportunidades has perdido por no creer en ti mismo, solo porque alguien dudó de ti? Joaquín podría haberse intimidado con las risas, podría haber desistido antes de empezar, pero no lo hizo. Se enfocó en lo que sabía, aplicó lo que tenía y entregó un resultado que sorprendió a todos. Esa es una lección práctica para ti. No importa si tienes las herramientas más sofisticadas o no, lo que importa es cuánto estás dispuesto a usar lo que ya posees. Es como un cocinero que hace un plato delicioso con pocos ingredientes. La magia no está en los recursos, sino en la creatividad y en la entrega. Y es aquí donde esta historia gana un tono aún más profundo. No trata solo de Sofía y Joaquín, trata de nosotros. Todos tenemos un motor averiado en la vida que necesita ser reparado. Puede ser un sueño olvidado, una relación deteriorada, una carrera estancada, o incluso la autoestima destruida por críticas. La cuestión es, ¿te vas a reír de la situación como hizo Sofía, o vas a arremangarte como Joaquín? La elección es tuya. Y en la práctica, eso significa tomar decisiones hoy, empezar ese curso, escribir las primeras páginas del libro, pedir perdón a quien heriste, cambiar un pequeño hábito que está frenando tu vida. Ahora quiero provocarte de manera más directa. ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que no serías ridiculizado? ¿Cuántos proyectos ya abandonaste porque alguien se rió o dijo que era imposible? Mira, si Joaquín hubiera escuchado a la platea, el motor nunca habría vuelto a funcionar. Esa es la diferencia entre quien solo sueña y quien realiza, la capacidad de mantener el foco incluso cuando todos dudan. Entonces yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas empezar a actuar en silencio, sin dar explicaciones a quienes dudan? Esta historia también nos recuerda el valor de los oficios invisibles. ¿Cuántas veces agradeciste al recolector de basura, al conductor de autobús, al agricultor que sembró el alimento que llega a tu mesa? Son profesiones que raramente reciben aplausos, pero sin las cuales nuestra vida sería imposible. Joaquín es el símbolo de esos miles de profesionales que sostienen el engranaje del mundo con esfuerzo silencioso. Y si quieres aplicar esta lección, empieza reconociendo a esas personas. Di, gracias, míralas a los ojos, valora su trabajo. Te sorprenderá el impacto de ese gesto simple. Y claro, también existe el aspecto del perdón y la transformación. Sofía tuvo el coraje de admitir su error en público, y eso no la disminuyó, la engrandeció. La arrogancia inicial se transformó en vulnerabilidad, y la vulnerabilidad en respeto. Esto nos muestra que pedir perdón no es señal de debilidad, sino de fuerza. Así que reflexiona, ¿existe alguien hoy a quien deberías pedir perdón? Tal vez un amigo, un familiar o incluso a ti mismo por haber desistido demasiado pronto. No postergues ese gesto. Puede ser la llave para liberar tu vida de pesos innecesarios. Lo que más me fascina de esta narrativa es la manera en que se volvió colectiva. Toda la ciudad empezó a contar la historia, y cada persona que la escuchaba extraía un aprendizaje distinto. Algunos aprendían sobre humildad, otros sobre resiliencia, otros aún sobre el poder de las palabras. Eso demuestra que cuando vivimos una verdadera transformación, no se detiene en nosotros, reverbera. Tu cambio personal puede ser el detonante de la transformación de una familia,
de una comunidad, hasta de toda una sociedad. Entonces, nunca subestimes el impacto de tus actitudes. Y ahora vuelvo a provocarte. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a simplemente escuchar esta historia y seguir tu vida como si nada, como quien mira una película y la olvida al día siguiente? ¿O vas a tomar una decisión práctica hoy para cambiar tu forma de mirar a las personas y a ti mismo? Porque al final de cuentas, esta narrativa solo tiene valor si genera acción. Así que te desafío. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia y qué cambio te comprometes a realizar a partir de ahora. Por último, quiero invitarte a continuar este camino conmigo. Si te gustó esta reflexión y percibiste cuánto puede transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás muchas otras historias que emocionan, enseñan y despiertan en ti el coraje de cambiar. Porque, así como Joaquín reparó un motor y terminó reparando corazones, yo creo que cada narrativa tiene el poder de poner en movimiento engranajes que estaban detenidos dentro de nosotros.